Valoración del paciente desde la filosofía de Virginia Henderson. Objetivo: realizar la valoración del paciente de forma holística. Los materiales son reloj, estuche de enfermería con todos los implementos, formularios de valoración, necesidades Henderson, linterna tipo esfero, tensiómetro, fonendoscopio, saturador de oxígeno, termómetro. Requerimientos para valorar al paciente: preparar el equipo, verificar el entorno. Primero, reunir y verificar el estado y funcionamiento de los instrumentos que van a ser utilizados. Verificar el entorno o el medio ambiente, que esté templado, que esté en silencio, que tenga iluminación y una buena ventilación. Procedimiento. En el equipo se requieren los instrumentos para controlar los signos vitales, martillo de reflejo, linterna, tensiómetro, entre otros. Realizar previamente higiene de manos. Ubicar al paciente en posición cómoda de cúbito sedente. Lograr la colaboración de la persona mediante una explicación del procedimiento que se va a realizar. Realizar el examen físico en silencio y sin prisa, pero optimizando el tiempo para evitar que el paciente usuario no se canse demasiado. Necesidad 1. Necesidad de respirar normalmente. La valoración de esta necesidad pretende conocer la función respiratoria de la persona. Mediante los datos obtenidos nos permite determinar si los comportamientos y conductas para satisfacer esta necesidad son adecuadas y suficientes. Entre los datos más relevantes para valorarse está la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el tipo de respiración, la permeabilidad, tos, secreciones, hábitos y recursos para satisfacer esta necesidad. Necesidad 2. Necesidad de comer y beber adecuadamente. La necesidad de alimentación es indispensable para el ser humano. Incluye mecanismos y procesos de provisión de alimentos y líquidos, así como interviene en la ingesta, deglución, digestión e integración de nutrientes. Entre los datos más relevantes a valorarse está la alimentación adecuada. Dentro de esta se encuentra el tipo de dieta, la inapetencia o síntomas digestivos, problemas al comer, necesidad de ayuda para alimentarse, horarios de comida, hábitos, talla, peso e índice de masa corporal. Necesidad 3. Necesidad de eliminar por todas las vías corporales. El organismo precisa eliminar todos los desechos generados resultantes por el metabolismo para su correcto funcionamiento. La valoración de esta necesidad pretende conocer la efectividad de la función excretora de la persona. Entre los datos más importantes a valorar son la frecuencia y características de la eliminación fecal, junto con la existencia de alteraciones, cambios en los hábitos y métodos para favorecer la defecación, frecuencia y características de la eliminación urinaria, junto con la alteración, hábitos y recursos para favorecerla, frecuencia y características de la menstruación, sudoración excesiva y otras pérdidas de líquidos. Necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas. Esta necesidad tiene como requisito fundamental e indispensable mantener la integridad, entendida esta como la armonía de todos los aspectos del ser humano. Los datos más relevantes que deben valorarse son el grado de actividad en la vida cotidiana, la situación habitual en nivel funcional para la actividad o movilidad, el ejercicio físico habitual, una postura que adopta habitualmente, y la dificultad o limitación que tiene para moverse o mantener una postura adecuada. Necesidad de dormir y descansar.
Puede definirse esta necesidad como la capacidad que tiene la persona para conseguir dormir, relajarse y descansar durante todo el día. Asociado esto tanto a la cantidad como a la calidad del sueño. Los datos más relevantes a evaluarse son el patrón del sueño, los hábitos relacionados con el sueño y descanso, los cambios en el patrón del sueño y descanso, los recursos para inducir o facilitar el sueño y los instrumentos de ayuda a la valoración. Necesidad de escoger la ropa adecuada, vestirse y desvestirse. Permite identificar si las personas tienen la capacidad de elegir la ropa de acuerdo a factores externos e internos, además de determinar sus capacidades y habilidades físicas. Los datos más relevantes a valorarse son: adecuación y comodidad de la ropa y calzado usado habitualmente, prendas u objetos que desee llevar siempre y el significado que les atribuye. Dificultades para elegir ropa, vestirse o desvestirse, manifestaciones de dependencia y su origen, factores personales o ambientales que influyen en la persona. El instrumento principal que sirve de ayuda en esta necesidad es el índice de Bartel. Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales. Reconoce factores que influyen en el cambio de la temperatura y promueve acciones para mantener una homeostasis y evitar complicaciones. Los datos más relevantes a valorar son: medición de la temperatura corporal, edad del paciente, signos presentes en exceso de frío o calor, recursos utilizados y capacidades para adaptarse a los cambios de la temperatura ambiental, acción ante la fiebre, uso de medios físicos, antipiréticos habituales y acondicionamiento del hogar. Necesidad de mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. Permite conocer la idoneidad de la higiene corporal, la capacidad para su ejecución y evaluar el estado de la piel y mucosas de las personas. Los datos más relevantes a valorarse son: higiene corporal, bucal, cabello, uñas, capacidad funcional para la higiene general y tipo de ayuda que precisa, características de la piel y mucosas, valoración de miembros inferiores y pies, alteraciones o lesiones en la piel, influencia de factores personales o medioambientales. Los instrumentos principales para esta valoración son las escalas de Braden y el índice de sexualidad. Necesidad 9. Necesidad de evitar los peligros ambientales y evitar lesiones a otras personas. Abarca la convivencia de que la persona disponga de las habilidades y conocimientos necesarios que le permitan identificar las condiciones ambientales conductuales que favorecen o aumentan el riesgo de sufrir accidentes, de tal manera que puedan prevenir los peligros sobre sí mismo y también evitar las lesiones de otras personas. Con más frecuencia evalúa el estado de ánimo, la preocupación, tristeza, nerviosismo, irritación, euforia, actividad. Prescripciones, automedicación, actitud, motivos de incumplimiento, ingresos hospitalarios. También antecedentes de enfermedades quirúrgicas y vacunas. Alergias a medicamentos si es que presenta, alimentos o ambientes. Hábitos tóxicos como el tabaco, alcohol y drogas. Orientación espacial, temporal y personal. Nivel de conciencia, memoria, equilibrio, dolor. ¿Qué tipo de dolor? La intensidad, dónde se localiza, la repercusión y la ayuda que se necesita. La escala de valoración. Aquí se puede aplicar el registro del riesgo de caídas o de daño. Necesidad 10. Necesidad de comunicarse con los demás expresando necesidades, temores u opiniones. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de comunicarse y relacionarse, ser parte de la comunidad y agrupaciones familiares y con organizaciones. Con amistad, entre estas se encuentran la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. La enfermería promueve el bienestar del paciente, fomentando las relaciones y la aceptación de la propia persona. Y los aspectos más importantes que se van a valorar aquí es las limitaciones sensoriales, la hipocausia, trastornos de la visión y lenguaje, estructura y dinámica familiar, condiciones del entorno, valores y creencias de la familia o grupos de pertenencia, situaciones que pueden crear tensión en la familia, circunstancias que influyen en la comunicación, estatus cultural, pertenencia de un grupo social, presente o ausencia de un grupo de apoyo, capacidad
para expresar y vivir su sexualidad. Necesidad 12. Ocuparse de algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización personal. El objetivo de esta necesidad es valorar la capacidad de actuar del individuo de manera que éste se sienta satisfecho consigo mismo y el rol desempeñado. Se valoran patrones de conducta, capacidades, actividades, respuestas positivas y negativas, esfuerzos cognitivos y conductuales, tarea adaptativa. Describe los patrones de adaptación y afrontamiento de la persona a los procesos vitales y su efectividad. ¿Qué aspectos se evalúan? Son aspectos como las limitaciones socioeconómicas, de rol o parentales, actividad laboral, social, familiar y de rol habitual, sensación de utilidad, adaptación a la enfermedad y o creencias sobre su imagen y autoestima. Se emplean instrumentos como el cuestionario de salud general de Goldberg, test de Yesabach, cuestionario del Apgar familiar y el cuestionario Duck-Hunt. Necesidad 11. Vivir de acuerdo con los propios valores y creencias. El objetivo de valorar esta necesidad es atender a los valores y creencias que guían las decisiones y opciones vitales de la persona, porque esto ayuda a que el paciente mantenga una interrelación con su entorno, un equilibrio y un estado de salud óptimos. ¿Qué se evalúa entonces? La percepción actual de su situación de salud y bienestar, planes de futuro de la persona, jerarquía de valores, facilidad o dificultad para vivir según sus creencias y valores, importancia de la religiosidad, recursos que utiliza para mantener su salud, circunstancias que influyen en su filosofía de vida, como prohibiciones, rol en función de su sexo, prácticas religiosas, la actitud ante la muerte, manifestaciones de dependencia y causa de dificultad, entre otras. Necesidad 13. Necesidad de participar en actividades recreativas. El ser humano tiene la necesidad de ocio y receso, según Virginia Henderson. Contribuyen un requisito fundamental indispensable para mantener su integridad. Entre los datos más relevantes que deben valorarse son actividades recreativas que realiza habitualmente, el número de horas que dedica a la semana, si presenta dificultad para realizar sus pasatiempos habituales, causas a las que atribuye tal vez esta dificultad o limitación y cómo cree que puede evitarlas, reducirlas o resolverlas, y la respuesta ante situaciones estresantes como somatización, inhibición, consumo de tóxicos, agitación, entre otros. Y necesidad 14. Necesidad de aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad. La adquisición de conocimiento y adiestramiento del paciente se considera fundamental en los cuidados básicos de la persona para favorecer el manejo de su propia salud. Esta puede empeorar o mejorar según el nivel de conocimientos que posea la persona acerca de su proceso. Entre los datos más relevantes que deben valorarse son las circunstancias que influyen en el aprendizaje, limitaciones cognitivas, físicas, estado emocional, motivación, edad, nivel de instrucción, si sabe leer y escribir, por ejemplo, ¿sí? El grado de conocimiento de su actual estado de salud, ¿sí? Cuidados básicos o medicación, el comportamiento indicativo de interés por aprender y resolver problemas también, como preguntas, participación, resolución de problemas, proposición de alternativas. Entre los instrumentos de ayuda que tenemos para esta valoración son la escala de Glasgow para la valoración del nivel de conciencia.